Esta es una serie de 4 capítulos en donde visité una de sus mansiones, la cárcel que él mismo se construyó, el lugar donde dejó de existir y también el lugar en donde descansa el día de hoy. Pero todo parte en el conurbano de Medellín, en una de sus propiedades, lugar que ocupaba como caleta para guardar armamento y también dinero, un lugar que el día de hoy se ocupa como museo. Y lo que más impresiona es cómo luego de su muerte Pablo aún sigue generando dinero. Hoy su imagen se transformó en un negocio. Al entrar al museo lo primero que encuentra son petacas, botellas, correas, llaveros, poleras, galvanos, ron, póker, vasos, libros, carteras, café y muchas otras cosas más con su imagen y también con su firma. Lo primero dentro del museo es ingresar al búnker donde Pablo escondía su dinero, lugar que tenía como contraseña el patrón, y fue lo que la guía dijo para que los turistas pudiesen ingresar al búnker de Pablo. Vamos a ingresar al búnker donde Pablo guardaba su dinero y lo vamos a hacer de la misma forma en la que Pablo entraba, por comando de voz. La contraseña para abrir la puerta secreta es el patrón. Vámonos en 3, 2, 1. ¡El patrón! Muy bien. Pueden seguir el video si desean, juegan con el escalón. Bienvenidos chicos al museo. Lo primero que se ve al ingresar a la habitación es una pintura de Pablo Escobar en ese mismo búnker, pero como era realmente en sus tiempos, lleno de billetes y de lingotes de oro. Pero quizás ni siquiera sepan quién era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Era una persona la cual nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro. Cuando cumplió 10 años se fue a vivir a Medellín por problemas que había tenido allá en Río Negro. A los 14 años Pablo comenzó su vida delictual quitándole el mármol a las lápidas en el cementerio para luego poder revenderlas. A los 17 años comenzó con el contrabando de whisky, tabaco y también electrodomésticos. Luego a los 20 años ya era todo un ladrón. Junto a su primo ya habían robado más de 20 bancos en Medellín. A los 22 años su vida cambió. Conoció a un chileno, el cual se le apodaba el Cucaracha, quien fue el que le mostró sus laboratorios en Bolivia, y Pablo, una vez que los vio, los replicó, los memorizó y mejoró el proceso para la fabricación de cocaína. Cuando cumplió 25 años conoció a quien sería uno de sus más grandes aliados. Hablo de Griselda Blanco, quien junto a su primo Gustavo Gaviria, Carlos Leder y los hermanos Ochoa formarían el cartel de Medellín, y es cuando comenzaría su época dorada. Primero comenzaron enviando kilos, luego comenzaron a enviar cientos de kilos para finalmente terminar enviando toneladas a Estados Unidos, lo que le trajo una fortuna de 69 millones de dólares al día. Todo esto por 15 años. Nadie sabía a ciencia cierta quién realmente era Pablo Escobar, todo hasta 1983, cuando cometió uno de sus más grandes errores. Hablo de la política, algo que lo expuso públicamente y desencadenó una serie de procesos que lo llevó hasta el día de su muerte, a sus 44 años en 1993. Cerca de 50 casas caletas se le encontraron solo en Medellín y solo para guardar dinero. Y es que pónganse a pensar, ¿en dónde va a guardar 69 millones de dólares que gana al día, y todo esto por 15 años? Considerando que es dinero que los bancos no pueden guardar. Hoy en día tiene un altar donde la gente le deposita billetes y pide deseos. Es impresionante, pero tan real que hasta me encontré con un billete de 5.000 pesos chilenos. Aquí, amigos, la gente le viene a dejar billetes, se los tira por aquí y pide sus mandas, sus deseos. Miren, acá nos podemos dar cuenta que hay una Gabriela Mistral, o sea, un billete chileno, y hay de todos los países. Aquí hay una luquita. Pablo tenía simuladores de vuelo con la intención de realizar entrenamientos intensivos a sus pilotos, ya que para ser piloto del cartel había que tener habilidades de volar en rutas peligrosas y clandestinas, aterrizar en medio de la selva sin luz y sin torres de control, y más encima a alturas bajas para no ser detectado por los radares. Entre 8.000 y 10.000 dólares por viaje se le pagaba a cada piloto,
quienes hacían unos 3 o 4 viajes al día. Es por esto que Pablo compraba la última tecnología en simuladores de aviones de la época. Dentro del museo también se pueden ver imágenes de animales y dinosaurios, ya que Pablo en la hacienda Nápoles se hizo su propio zoológico, el cual contaba con rinocerontes, hipopótamos, elefantes, camellos, cebras, jirafas, solo con decirles que era el más grande de toda Latinoamérica. Y no solamente eran animales, sino que también eran dinosaurios hechos a escala real en fibra de vidrio. La hacienda era tan gigante que tenía pistas de aterrizaje de aviones, helipuerto, plaza de toros, pista de motocross y hasta 27 lagos artificiales, sin contar las 3 gasolineras que tenía dentro de la hacienda Nápoles. En Medellín muchas personas lo amaban e incluso en su postulación a congresista recibió un apoyo rotundo de la población. En el museo se pueden presenciar imágenes de cuando Pablo fue a un basural en la Comuna 9 de Medellín y decidió construir más de 500 casas completamente amobladas, con ropa para cada uno de los habitantes y 2 meses de servicio y también de mercado para las familias. El barrio que realizó Pablo Escobar contaba con canchas, contaba con iglesia, contaba con colegio y fue uno de los motivos del por qué tanta gente también lo quería, ya que ningún político en aquella época ni en esta había regalado eso a personas en esas condiciones. También se pueden observar los muebles que utilizaba Pablo Escobar, en los que a simple vista se ven totalmente normal, pero si les dan la vuelta se nota las cavidades que tenían para poder guardar dinero y armamento. Este jet ski tiene una gran historia, ya que en 1977 James Bond sacó una película ocupando un jet ski con características muy particulares. Un jet ski que era único y del cual Pablo se obsesionó con él. En 1979 Hollywood organizó una subasta con artefactos fabricados para aquella película. Dentro de ellos habían 10 jet ski y Pablo obviamente los quiso comprar todos. Pero como en Medellín no hay mar para ocuparlos, Pablo decidió hacer 27 lagos artificiales en su hacienda Nápoles para poder ocupar estos jet ski. Trajo arena de su playa favorita, la playa de Cancún en México, solo para recrear la fotografía de su ídolo James Bond. También nos encontramos con una mini cárcel, una réplica de las celdas de la cárcel La Catedral, en donde hay algunas imágenes dentro. Esta imagen es la más famosa de Pablo mirando sonriente a la cámara mientras está siendo ingresado a la cárcel. Cuando él regresaba de Ecuador lo atraparon con 20 kilos de cocaína. Esto no era absolutamente nada para una persona que ya se encontraba movilizando toneladas. Es por eso también la sonrisa en su rostro y sabiendo que lo iban a liberar muy pronto, por el poder y por el dinero que tenía. Y claro, tenía razón, solamente 3 horas después de aquella imagen pagó y logró ser liberado. Esta es una réplica de las rejas que ellos tenían. Y miren, si es que la cerramos, aquí se le pone el candado y todo. Y para las fotos es como que están cerrados. Pero en realidad Pablo Escobar nunca estuvo encerrado, porque esto tenía que estar acá, no allá. Es por eso que quedaba siempre abierta, tenía rejas abiertas en la cárcel que él se hizo. Y si se dan cuenta de esta foto, bastante particular, sale Pablo ahí casi riéndose. Esta es la foto que le mandaron a Estados Unidos. Y si se dan cuenta tiene un gorro soviético en plena Guerra Fría, burlándose de Estados Unidos. Pablo también adquirió muchos autos como una forma de dosificar dinero, como también porque le encantaban los autos. En la parte alta vemos el auto de competencia que tenía Pablo con el que ganó un torneo y también la moto de los sicarios con la cual alcanzaban 140 km por hora. Es importante este dato porque los policías en aquella época tenían motos que solamente llegaban a los 80 y a más dar 100 km por hora. O sea, era muy difícil pillarlos. Las motos tenían un motor a 2 tiempos, lo que le hacía tener un sonido bastante particular. Algo que hacía que la gente en Medellín, al escuchar este sonido, partiera a esconderse a sus casas ya que sabía lo que venía. Pablo también tenía 3 colecciones de carros de la mafia italiana, que eran de Al Capone. El gobierno confiscó 25, pero solo reportaron 6. Y aquí, en el museo, es donde hay uno, de los autos que ocupó Al Capone, como también Pablo Escobar.
Pablo también adquirió autos blindados como forma de protección cuando ingresó a la política. Mercedes presidenciales de la serie S con categoría 5 de blindado. Este auto azul refleja el atentado que tuvo Pablo en Bogotá, el día que renunció a su cargo político en 1984. Cuando se dieron cuenta todos que eran narcotraficantes, la policía realizó disparos, pero alcanzó a escapar ya que ocupó este otro auto como señuelo. El señuelo recibió 65 impactos y en el que iba él recibió 20, provocados por una AK-47 9 milímetros, calibre 30 y escopeta calibre 2. Ustedes se preguntarán cómo fue que no ingresó ninguna bala al vehículo. Y es que el vehículo tenía su carrocería completa blindada con Kevlar, que es el material que ocupan los chalecos antibalas. Y los vidrios tenían 4 capas de grosor, en donde la única forma que lograse entrar una bala es que pegara 3 veces en el mismo sector, algo imposible a la velocidad que iban los autos y considerando que están en movimiento. El museo en Medellín, en el Poblado, es realmente impresionante, ya que te muestran cosas reales en un lugar realmente que ocupó el capo. Pero para hacer esto aún más completo me desplacé hasta la capital del país, al Museo de la Policía Nacional en Bogotá, en donde gran parte de la atención se la lleva a la sección que tienen para el narcotraficante más grande en la historia de Colombia como también del mundo. Me refiero a Pablo. El museo dentro es realmente hermoso, refleja toda la historia que ha vivido la policía en Colombia y también muestra una de las guerras más importantes y más grande que ha vivido el país. Me refiero a la época de Pablo Escobar. El acceso es totalmente gratuito y en esta ocasión me acompañó un gran youtuber de Colombia, un amigo llamado Diego Andariego, que sube contenido muy similar al mío e incluso les voy a dejar aquí su Instagram por si quieren ir a visitarlo. Este es el Museo de la Policía. Sucede que aquí pues hay como un recuento de la historia de la policía de Colombia desde su fundación hasta los tiempos actuales. Por supuesto, y lo que la gran mayoría de las personas llama la atención es que en este lugar hay pertenencias de diferentes capos del narcotráfico, principalmente de Pablo Escobar, que es mundialmente conocido. Pero mira, por ejemplo, acá están estas pistolas. Como te das cuenta, tiene unos grabados, tiene unos detalles, apliques como en oro. Pertenecían a Gonzalo Rodríguez Gacha, que era otro cabecilla del cartel de Medellín, eran socios con Escobar. Y también está un cassette que era de las grabaciones de las triangulaciones o de las interceptaciones más bien, que hicieron durante el operativo de la captura de él. En este mapa se puede ver Medellín y las zonas en que el bloque de búsqueda de la policía buscaba a Pablo Escobar para su captura, o sea, casi toda la ciudad. Otra cosa impresionante en este lugar es que hay una máquina de contar dinero. Hoy en día quizás muchos bancos lo tienen, pero en ese momento solamente el Banco de la República de Colombia tenía esta máquina. ¿Y saben quién más lo tenía? El cartel de Medellín. Imagínense el poder que tenían y habían solo 2 en el país. Este cartel es uno de los carteles originales que se estaba rotando, que estaba circulando en todo el país. Fíjense la cifra, que es 2.700 millones de pesos. Al día de hoy eso vendría siendo como unos $800.000, pero para la época estamos hablando que era aproximadamente 10-15 millones de dólares. Pero fíjense que también por cada uno de ellos ofrecían 100 millones de pesos. Esto es como de entre el 90 y 91. Entonces pues imagínense con la inflación, pues estos valores son cifras astronómicas. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoniel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Llame gratis desde cualquier ciudad al 9-800-10600. En Bogotá al 222-5012. En Medellín al 461-1111. Se garantiza total reserva. Amigos, miren acá nos encontramos con los implementos que tenía Pablo Escobar al momento de fallecer. Puedo ver una chaqueta, una teja y también un teléfono. Y si se fijan bien en la teja se van a dar cuenta que tiene manchas negras, que sería la sangre de Escobar. Miren amigos, no sé si se logran dar cuenta, pero esta es una teja del techo de la casa que vamos a ver. Y este es justamente el sector donde él posó su cabeza y si se dan cuenta hay manchones negros, que obviamente se imaginan lo que es. Y por acá tenemos uno de los teléfonos satelitales de Pablo Escobar y también sus implementos.
Esta moto se la incautaron al cartel de Medellín en el año 1990, con una cilindrada de 1100 cc. En aquel tiempo tenían mejor equipo que la policía. Era más costosa incluso que el auto más costoso que se importaba en esa época. Llegó a costar 120 millones de pesos en los 90. La compró Escobar para regalársela a Carlos Alzate Urquijo, que era alias Arete. Y si se fijan, tiene como muchos apliques de plata. Se supone que los remaches de las alforjas son de plata y que tiene apliques de oro en las tapas del motor, y es una motocicleta única, nunca se vendió así en serie en Colombia. Era como muestra de las posibilidades que tenían ellos de traer este tipo de implementos con toda la estructura criminal que ya tenían montada. Amigos, si quizá ustedes se pregunten por qué está en vidrio y no está libremente como la de la policía que tenemos allá afuera, que está al aire libre. Esta está en vidrio porque, aunque no lo crean, el sicario ya pagó su condena, ya salió de la cárcel y hoy en día sigue en investigación, y es por eso que no se puede tocar la moto, y es por eso también que la tienen en vidrio. Algo que me impresionó de este museo es que hay muchos mártires. Muchos policías han perdido la vida. Solo en los años de Pablo Escobar, más de 500 policías perdieron su vida. Pero ahora en el año 2022 me di cuenta que también había muchos policías mártires que se recordaban en aquel museo. Este es el retrato del póstumamente brigadier general Valdemar Franklin Quintero, que es como una de las personas que se reconoció por ser el que dio la lucha más frentera. Nunca dio el brazo a torcer, no se dejó sobornar, digamos que era como un ejemplo. A causa de eso, en el 89 sufrió un atentado, y pues a causa de lo heroico que fue, de lo frentero, de no dejarse comprar, porque en esa época había un lema que era plata o plomo. Entonces el que no se dejaba comprar, pues se imaginarán, ¿no? Y pues este es un reconocimiento que se le hizo. Me parece que es una historia que vale la pena resaltar, porque era como de esas personas que hizo la diferencia para que más adelante el desenlace fuera desmantelar este cartel y los otros carteles que han estado existiendo en Colombia. Amigos, si ustedes pensarán por qué este museo, por lo menos para mí, es tan importante. Estamos rodeados de armamento pesado, de oro, de poder absoluto que tenían en ese momento los narcos, y ninguno de ellos triunfó. Ninguno de ellos se ha jubilado, ninguno de ellos ha logrado triunfar. A la larga, en este país logró ganar el bien, en cierta manera. El Estado logró derrotar a Pablo Escobar, logró derrotar a todos los demás. De a poquito han ido mejorando, pero a lo que voy es que ese dinero fácil muchas veces se va fácil, muchas veces dura muy poco tiempo, como le pasó a Pablo Escobar, y muchas veces ni siquiera lo pueden ocupar. De verdad, es un ejemplo grande si es que tomamos la historia por completo, de cómo el bien a la larga siempre triunfa sobre el mal. Uno pensaba que cuando llegaban de Pablo Escobar lo encontraba lleno de cadenas de oro, diamantes por todas partes, sillas de oro, no señor. Una humildad total, un relojito así de correíta, cartiercito sí, él mismo cogía con la mano y le daba uno primero y después comía él. Era un hombre exageradamente generoso. Y siempre pagaba correctamente. Era un hombre correcto dentro de la mafia. Pero Pablo, amigos, fue el líder de uno de los grupos más cruentos que ha existido en la historia. Acabó con la vida de quien se le puso en contra. Desde ministros de estados hasta cientos de personas en Colombia. Puso muchos carros bombas, derribó un avión Avianca. Fue una persona que tuvo una guerra al mismo tiempo con el gobierno colombiano, el cartel de Cali, los Pepes, el gobierno de Estados Unidos, la DEA, la CIA y obviamente también la Policía Nacional. Una persona que se convirtió en uno de los 7 hombres más ricos del planeta según la revista Forbes, quien llegó a construir enormes mansiones en territorio colombiano, y eso es lo que te quiero mostrar en el capítulo 2. Visité una mansión abandonada de Pablo Escobar.